Vamos a hacer un caso de estudio sobre el modelado en representación interna de un sistema eléctrico que contiene un transformador. Este va a ser nuestro objetivo del caso de estudio. Vamos ahora a calcular la respuesta en frecuencia para comparar estos resultados con los de corriente alterna, impedancias o diagramas de Bode. En concreto, el diagrama de Bode de la tensión en la carga, con el comando Bode de MATLAB, ¿vale?, es el siguiente, donde aquí tenemos una expresión de tipo filtro paso banda. A frecuencias bajas no hay tensión en la carga. A partir de una cierta frecuencia hay una tensión dada por 11-12 decibelios, que es casi 20 veces el logaritmo de 4, un desfase de aproximadamente 180 grados, y a partir de una cierta frecuencia más alta, la tensión en la carga vuelve a decaer. Vuelve a decaer porque a alta frecuencia las autoinducciones crecen mucho en su impedancia, de modo que apenas circulan corrientes por las bobinas del transformador, ¿vale?, debido a que también tenemos limitaciones, digamos, por ahí por las resistencias, etcétera. Bueno, pues el comportamiento del circuito es de este tipo. En este transformador real, ¿vale?, donde tenemos esta caída a altas frecuencias en la tensión en la carga. Pero en fin, el rango de frecuencias para las que está diseñado el transformador pues es este rango central, de manera que este transformador básicamente pues entre 10 elevado a 0 por U2 o 3, desde 3 radianes por segundo hasta pues básicamente 10 elevado a 2, este sería 10 elevado a 3 por ahí, pues hasta, en fin, 500, 600 radianes por segundo de frecuencia, ¿vale? O sea que desde más o menos 1 hercio a 100 hercios o algo así sería el rango donde el transformador tiene un comportamiento más parecido al transformador ideal. Vamos a leer el diagrama. A los 50 hercios, el comando FREQ-RESP del Control System Toolbox me lee la respuesta en frecuencia compleja, digamos, a 50 hercios, y entonces pues me da estos números complejos de aquí, que recordemos que la módulo es la amplitud de los distintos componentes senoidales, de manera que, por ejemplo, aquí vemos que a 50 hercios con 1 voltio la intensidad en el primario tendría una amplitud de 0,16 amperios, ¿vale?, y la intensidad en el secundario tendría una amplitud de 0,037. Vemos que efectivamente es grosso modo 4 veces menor. Digamos, sería exactamente 4 veces menor si fuera un transformador ideal. Aquí da un poquito menos, pues por las cuestiones de las pérdidas, Foucault, etcétera. Y por otra parte, la tensión en la carga tiene una amplitud de 3,71 veces ese voltio, digamos, de amplitud de entrada a 50 hercios, que si fuera un transformador, ideal sería de 4, pero así pues es de 3,7. Bien, el desfase es el argumento de la respuesta en frecuencia, y bueno, pues aquí tenemos el desfase en radianes. Con estas amplitudes y desfases, por ejemplo, podemos dibujar el régimen estacionario senoidal. El régimen estacionario senoidal de la tensión de carga pues es el elemento 3, porque es la salida 3, y el coseno, digamos, de frecuencia por tiempo más desfase. Vamos a dibujarla sobre la misma gráfica para comparar, digamos, la tensión de carga obtenida con Laplace con el régimen estacionario senoidal. Entonces hago el hold on y dibujo hasta el tiempo que había dicho antes, también el estacionario y la entrada, y bueno, pues aquí tenemos el resultado. Digamos, esta es la entrada, coseno de 100 pi-t, en rojo. En negro oscuro es el cálculo real, digamos, por transformador de Laplace de la respuesta temporal, y en azulito claro es el régimen estacionario senoidal calculado con la respuesta en frecuencia, y vemos que efectivamente al cabo de un par de milisegundos, que es lo que la exponencial rápida tarda a disminuir, coincide la respuesta calculada por Laplace con el régimen estacionario senoidal. Por lo tanto, los resultados parecen correctos, ¿vale? Vamos también a hablar de la relación de esto con las impedancias. En un transformador ideal, la impedancia vista desde el primario debería ser la resistencia de carga o la impedancia de carga dividida por el cuadrado de la relación de transformación. Eso daría 6,25. En nuestro caso, si tengo la respuesta en frecuencia, pues como la definición de impedancia es V igual a impedancia por I,
Pues en nuestro caso impedancia es V entre I, como lo que nos ha obtenido la transformadora de Laplace o el control toolbox es la función de transferencia cuya salida es la intensidad y la entrada es V, porque la entrada, digamos, es la fuente de tensión, hemos supuesto, pues entonces la inversa de esa función de transferencia es lo que sería la impedancia, ¿vale? La impedancia es 1 entre H1 porque estamos ahora viendo la intensidad en el primario y bueno, pues tenemos que es de 6,28 en módulo y de 27 grados en desfase. En un transformador ideal sería de 6,25 en módulo y de 0 grados en desfase porque sería resistivo, pero aquí pues los distintos componentes pues dan un pequeño desfase, un pequeño componente inductivo y 6,28 de impedancia. Se parece, pero no es igual. Bien, dado que hay un polo en el modelo que tiene 2 milisegundos de tiempo de respuesta y otro tiene 2 segundos, podríamos simplificar la representación del sistema a un sistema de primer orden. Efectivamente, si cojo el valor propio más negativo, pues me sale menos 1548 y el tiempo de establecimiento pues es menos 3 entre ese polo, digamos, o logaritmo de 0,05, el del 95%, bueno, pues da 2 milisegundos, no llega. Ese polo en el denominador, pues vamos a simplificarlo. ¿Cómo? Pues bueno, voy a quitar este elemento del denominador multiplicando la función de transferencia por este elemento y lo voy a sustituir, esto cancela el denominador, y lo voy a sustituir por su valor en equilibrio, donde pongo s, en esa exponencial pongo un 0 para que no cambie las ganancias, pero que elimine la exponencial cancelada y la sustituya por esta constante. Bien, pues la respuesta temporal simplificada será esta función de transferencia simplificada por el symbolic, digamos, por la entrada de Laplace, de manera que, bueno, pues que si yo hago el hold on y dibujo esa respuesta temporal sobre la gráfica, vemos que la respuesta simplificada es la línea esta amarilla, que, bueno, pues se parece bastante. Lo que ocurre es que, claro, ese desfase de 2 milisegundos producido por la exponencial que estábamos, digamos, despreciando, pues no aparece, pero bueno, para la mayoría de las aplicaciones sería suficiente, ¿vale? Y esa respuesta temporal sería de primer orden, porque hemos cancelado uno de los polos. ¿De acuerdo? Para ver el diagrama de Bode de esto, tengo que ahora hacer distintas manipulaciones porque resulta que la S del Symbolic Toolbox y del Control Toolbox no son compatibles, cada uno está desarrollado por un equipo diferente de programadores, de manera que ahora tengo que redefinir S como la S de las funciones de transferencia para el Control Toolbox, de modo que, bueno, pues esta es la función de transferencia completa que ya hemos visto. Aquí está, es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a simplificarla, de manera que, lo mismo, cancelo esta exponencial multiplicando esto en el denominador y la sustituyo por esta constante, ¿vale? Y hago el min real para que efectivamente el Control System Toolbox haga las cancelaciones entre polos y ceros. Bueno, pues ahí tengo la frecuencia, la FDTV carga simplificada, y si hago su diagrama de Bode, pues lo que ocurre es que veo que a altas frecuencias se diferencian. Claro, ¿por qué? Pues porque nosotros hemos supuesto que todo aquello que dure menos de 2 milisegundos es despreciable, y a altas frecuencias, pues si el periodo de la entrada es menor a 2 milisegundos, estamos cometiendo un error en despreciar esos efectos, porque sabemos que tanto la entrada como la salida deberían tener esos periodos. Por lo tanto, no considerando esa dinámica, nos produce este error donde la función de transferencia del transformador real es la azul y del modelo simplificado es el rojo. Bien, pues con esto termina la presentación de este caso de estudio de modelado de un transformador no ideal y su análisis en Laplace, su análisis en frecuencia y la obtención de su representación interna normalizada mediante MATLAB.